Para determinar quién cometió un delito, se deben investigar los hechos con estricto apego a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. De acuerdo con la ley, se debe llevar un control y registro de todos los indicios, la evidencia y los objetos relacionados con la conducta ilícita. Hoy, una defensora pública federal nos explicará qué es la cadena de custodia y qué sucede si se rompe. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédese con nosotros, ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña en el estudio la licenciada Sara Valderas Ramírez, defensora pública federal. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. Licenciada, pues para introducirnos al tema, constitucionalmente tenemos el derecho de que si nos vemos involucrados en un delito, las pruebas sean obtenidas de manera lícita, ¿no? ¿Nos podría definir qué es la cadena de custodia que está relacionada precisamente con este derecho? Claro que sí, con mucho gusto. Efectivamente, en el Código Nacional de Procedimientos Penales se habla y se prevé lo que es la cadena de custodia. En el artículo 227 de este Código Procesal que menciono, se menciona que cadena de custodia es precisamente un sistema de control y registro de los indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos de un hecho delictivo, que se inicia desde que se localiza, se descubre o se aporta y concluye cuando la autoridad determina que ya no tiene ningún otro proceder con ese indicio. Licenciada, ¿qué novedades plantea el Código Nacional de Procedimientos Penales en lo que se refiere a la cadena de custodia? Mire, el Código Nacional, en sus artículos 227 y 228, de manera condensada, además de señalar su definición, señala claramente cómo se va a llevar a cabo y qué efectos tiene cuando se altera el indicio o el valor. En este nuevo sistema, cuando los defensores estamos haciendo argumentaciones en los juicios o en las audiencias iniciales, dependiendo de la etapa en la que estamos interviniendo, es como vamos destacando precisamente la trascendencia que tiene el indicio y la cadena de custodia que se realizó con ese indicio, evidencia, objeto o instrumento o producto del hecho delictivo. Así que el Código Nacional de manera muy puntual señala para los litigantes y para los ministerios públicos la importancia de esta técnica de investigación que está señalada como tal en el Código Nacional. Licenciada, ya nos comentaba cuándo inicia y cuándo termina la cadena de custodia. ¿Qué pasa si en el intermedio se rompe y pues alguna prueba se ve afectada? Mire, como he señalado, inicia precisamente con la localización, descubrimiento o aportación de ese indicio, de esa evidencia, de ese objeto, de ese instrumento, pero que se entiende precisamente por localizar. En el lugar de los hechos o del hallazgo pueden aparecer esos indicios y esas evidencias, y en ese caso es cuando se localizan. Cuando el policía está realizando una inspección corporal a una persona o está realizando una inspección a un vehículo y se descubre un indicio, un objeto, es como se da el descubrimiento. Y una aportación es cuando la persona entrega a la autoridad precisamente una muestra de un fluido corporal, vello, cabello, saliva. En ese sentido, desde que se localiza, descubre o aporta, es cuando inicia. Y cuando termina es cuando la autoridad señale, ya no tiene ningún efecto. Pero cuando se rompe una secuela, como dije, es un control del registro del indicio. Y cuando se interrumpe esa secuencia lógica que tiene el indicio, no ocasiona otra cosa más que pierda eficacia probatoria. Siempre que se altere alguno de estos indicios, ¿pierde totalmente su valor probatorio? La autoridad competente, ya sea la autoridad ministerial o la autoridad judicial, cuando se hace una alegación en relación a ese indicio que fue alterado, modificado, tiene que verificar
que efectivamente sufrió ese indicio, evidencia, una alteración de tal manera que ya no va a servir para probar lo que se pretende probar. En este caso, claramente, a través de esa modificación en sí, no es como pierde el valor, sino cómo es el grado, la magnitud de alteración que se dio para que la persona que lo pretenda hacer valer se le señale: este indicio no tiene eficacia probatoria para lo que lo pretendes acreditar. Y eso lo regula el artículo 228 del Código Nacional. Licenciada, aquí me gustaría que hiciéramos un paréntesis para que nos explicara la diferencia entre indicio y evidencia. Claro que sí, con todo gusto. Mire, el Código Nacional no hace ninguna distinción. Incluso el artículo 227 nos señala indicio, evidencia, objeto, instrumento y producto del delito, señalando indicio y evidencia sin hacer distinción alguna. Pero en criminalística sí hay diferencia. ¿Por qué? Porque el indicio es un elemento físico que se encuentra en el lugar de los hechos y que se presume existe la probabilidad de que tiene una relación con un hecho delictivo. Y la evidencia es el indicio que ya está totalmente acreditado y que sirve para corroborar un hecho o una circunstancia del hecho delictivo. ¿Quién es el primero, licenciada, que tiene que hacerse cargo de esta cadena de custodia? Mire, generalmente cuando ocurre un hecho delictivo, la policía es la que interviene. La policía, no importando el nivel municipal, estatal o federal. Cuando llega la policía es precisamente el encargado, por de acuerdo a sus funciones, como también puede ser el Ministerio Público, en una práctica de un cateo. Llega, ve el indicio, ve la evidencia y inmediatamente debe de comenzar con el llenado requisitado de los formatos de cadena de custodia, los cuales están señalados y que son de utilización de todas las policías y del Ministerio Público. Y en ese debe señalar qué indicio, dónde se localiza, en qué estado se encuentra, cuáles son las condiciones en las cuales se halló, a dónde se lleva, quién lo tiene que emplear o utilizar para poder analizarlo y después cómo se almacena hasta llegar al juicio. Licenciada, ¿esto tiene que ver con el informe policial homologado en el nuevo sistema penal? Así es. Efectivamente, el informe policial homologado con el primer respondiente incluye no solamente la narrativa de lo que él vio o participó, sino también aquellos objetos, evidencias que en el momento del lugar del hallazgo encontró o cómo las descubrió o cómo fueron aportadas, para el efecto de que durante la secuela procesal se puedan utilizar, ya sea para el Ministerio Público o para la defensa. Y sobre todo, pues la defensa tiene que poner mucho hincapié en esos registros, cómo se están llevando a cabo, si esa ruptura existe, para poder señalar que algo no tiene valor probatorio en perjuicio de la persona que está detenida. Licenciada, precisamente hablando del primer respondiente, pues se habla que en el sistema acusatorio pues hace todavía falta capacitación a la policía para que precisamente esta cadena de custodia comience bien desde el principio, ¿no? Bueno, el Código Nacional ya tiene un tiempo de vigencia. La policía, no se diga, de igual manera, ¿no? Desde nuestras primeras etapas sabemos que es la policía. Claro, la capacitación en todos los niveles es importante. Es muy triste ver que precisamente el no saber llenar un formato les puede traer consecuencias a los primeros respondientes. Por eso hay una capacitación y otra. Ese indicio, esa evidencia, hay que conservarla lo más íntegra posible y en ese sentido, ¿quiénes son los primeros que tienen? Antes de que se contaminen, antes de que se altere, antes de que se destruya, el primer respondiente. Y sí, efectivamente se habla, las noticias, los medios de comunicación, la ciudadanía en general y los que estamos involucrados en este sistema, siempre se ha destacado que en todas las etapas y más en una situación tan importante como es que ahora se tienen que hacer alegaciones, se tiene que incorporar un objeto, se tiene que incorporar un medio de prueba, pues obviamente todos tenemos que estar capacitados. Y la policía aún más es el primero que es llamado, el primero que llega al lugar de los hechos o lugar del hallazgo.
Licenciada, es momento de hacer una pausa. Al regresar seguimos hablando sobre la cadena de custodia. Cómo no, con todo gusto. Vamos a la pausa, no le cambie. Ya estamos de regreso, continuamos conversando con la licenciada Sara Valderas Ramírez, defensora pública federal, acerca de la cadena de custodia. Licenciada, pues ya hablábamos del primer respondiente en el primer bloque. Ahora, ¿cómo se hace para conservar el lugar de los hechos intacto? ¿Quién tiene que velar porque no se alteren los indicios en el lugar de los hechos? Claro que sí. Mire, cuando ocurre un evento delictivo, un hecho delictivo o un hecho con apariencia de delito, generalmente hay un sitio y hay personas, como usted bien lo ha señalado, la persona que interviene, el primer respondiente, que es la policía, que es un servidor público. En el caso, cuando se trata de un lugar, el policía debe de preservar ese sitio. ¿Para qué? Para evitar que personas ajenas al Ministerio Público y a los elementos periciales que deben de intervenir y que están facultados para ingresar a ese lugar, a realizar alguna recolección, alguna intromisión en ese lugar, lo tengan que hacer de manera legal sin alterar ese lugar de los hechos y del hallazgo. Por lo tanto, es importante preservar ese lugar. ¿Qué hay que hacer? Custodiarlo, acordonarlo, montar áreas de control y vigilancia, identificar plenamente el lugar, no solamente con la dirección, sino incluso con fijaciones fotográficas, en donde precisamente intervienen peritos para establecer bien el lugar de los hechos o del hallazgo, como la ley así lo menciona. De igual manera, el primer respondiente debe de velar por la víctima, dándole el auxilio y la protección que merece. Además, debe de verificar si hay testigos, a efecto de poder entrevistarlos acerca de lo ocurrido, de lo sucedido o lo acontecido, como se quiera mencionar, en ese sitio. Por lo tanto, la policía, que es el primero que conoce, o bien el Ministerio Público, están obligados a preservar y conservar el lugar de los hechos para evitar destrucción, alteración, modificación y contaminación del lugar de los hechos y del hallazgo. Licenciada, y bueno, pues los servidores públicos que entran en contacto con los indicios, pues son los encargados de velar por su preservación. ¿Qué pasa si es el mismo servidor público el que los altera? ¿Estamos hablando de un delito? Sí, efectivamente, es un delito. El artículo 225 del Código Nacional, el artículo 227 habla claramente de los indicios, objetos, instrumentos y productos del delito. Aquella persona, servidor público, que altera, incurre en delito contra la administración de justicia. Se encuentra previsto en el artículo 225 del Código Penal Federal y tiene una sanción de 4 años mínimo. El artículo 225 tiene más de 30 fracciones y en la número 31 precisamente señala las sanciones, tanto prisión como de multa, a aquellos servidores públicos que causan dolosamente alteración o daños a la evidencia, huellas o vestigios de un hecho delictivo. Incluso también hay sanciones administrativas. La ley federal de responsabilidades de servidores públicos sanciona a aquellos, incluso servidores públicos, que no llenan los formatos debidamente, omitiendo datos, omitiendo lugares, cómo lo hallaron. Si no llenan debidamente los formatos, también se hacen acreedores a una responsabilidad como servidor público, a través de la ley de la materia, que es la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos. Ello con independencia del delito
en el cual pudieran haber incurrido, dependiendo de la alteración y modificación que se hizo. Licenciada, vamos a una segunda pausa. Antes la invito a ver nuestra sección Te Escuchamos. Aquí salimos a la calle, le preguntamos a la gente si considera importante que se tenga un control de los objetos relacionados con un delito. Con todo gusto. Vamos a verla y regresamos. La gente que debería de estar dentro de las cárceles son los que lamentablemente a veces salen por cuestiones burocráticas, que se pierden pruebas y cosas, y siento que eso afecta a la justicia en México y al derecho como tal. No, pues obviamente debería de haber un control más estricto. ¿Por qué? Porque es algo que se establece, ¿no? Y es algo que obviamente se tiene que demostrar. Obviamente si no tienes ahora sí que los controles y tienes la información adecuada. Desde recabar las pruebas, o sea, no tienen los peritos elementos, no tienen material, no tienen bolsas, no tienen nada. Entonces, para eso se requeriría primero realmente contar con herramientas. Sí, efectivamente hace falta la capacitación, porque muchas veces las personas que están en el control de los indicios están alterando ese indicio, esa prueba, entonces ya no es una prueba fehaciente. Entonces necesitamos esa capacitación. Creo que falta capacitación, mucha, y un órgano de control de justicia que, vamos a decir, que sea honesto, que lleve a cabo el principio real de la justicia, la recabación real de las pruebas, y con eso empezaría el cambio paulatino de la impartición plena de la justicia. Hay muchos factores, pero sí la capacitación importante, porque muchas veces nosotros fundamentamos bien, hacemos la propuesta hacia su señoría, que es el juez, ¿verdad?, con elementos fundamentales para que puedan proceder, pero muchas veces se aplica la ley literal sin dar oportunidad a hacer una revisión de los documentos que estamos presentando para que lleguemos a un buen juicio. Pues yo creo que depende de la carpeta de investigación y del Ministerio Público, cómo va induciendo la investigación a través de sus auxiliares, que son los agentes investigadores, que supuestamente deben ser científicos. La investigación debe ser ya científica para poder recabar los elementos constitutivos de un delito. Bueno, uno de los principales objetivos del nuevo sistema penal acusatorio es precisamente el indicio o medios de prueba, para poder, en su caso, el Ministerio Público realizar bien la imputación y vinculación a proceso, o en su caso del defensor, poder llevar a cabo un debido proceso y una debida defensa a su cliente. Ya estamos de regreso, ya tenemos algunas llamadas del auditorio en nuestra sección Te Respondemos. Licenciada, vamos con la primera llamada. Es del señor Rubén Ramírez, él es de Iztapalapa. Él nos dice que su hijo está preso por un delito de robo y pregunta cuál es la diferencia entre prueba ilícita y la ruptura de la cadena de custodia. Muy bien. Mire, prueba ilícita es aquella prueba que es obtenida sin tomar en cuenta los requisitos de ley y vulnerando derechos fundamentales. Es una prueba ilícita y no tiene de ninguna manera cabida en el proceso penal de ninguna persona. Una vez que se hace valer que esa prueba fue obtenida con violación a derechos fundamentales, el mismo Código Nacional señala que no es admisible, no debe dársele ningún valor probatorio. Incluso el juez no necesita que se haga valer que es una prueba ilícita para hacer notar que no la va a tomar en cuenta en ninguna de las etapas que hayan transcurrido, y menos para sentenciar a alguna persona. Cuando la cadena de custodia se rompe, se interrumpe, porque algún servidor público en ese momento no realizó el registro debido del indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del delito en cualquiera de las etapas de la cadena de custodia, ¿qué ocasiona? Única y exclusivamente, pero aún así es importante, que ese objeto, indicio,
no tenga valor probatorio. ¿Por qué? Porque el juez tiene que concatenar, tiene que verificar, pero no nada más con un solo indicio, sino con un conjunto de indicios, el hacer el enlace para poder establecer si una persona es responsable o no de un hecho delictivo. Por lo tanto, la prueba ilícita no tiene cabida, no tiene valor, no debe de ser tomada en cuenta. En cambio, la ruptura hay que verificar de qué manera se realizó y se alteró la esencia de ese indicio de tal manera que no pueda servir para el fin que se propone por parte de la persona, Ministerio Público Defensa, que la quiera hacer valer a su favor para acreditar un hecho o una circunstancia. Muy bien, licenciada, vamos con la siguiente llamada. Es de el señor Ángel González de la delegación Tlalpan. Él pregunta, nos comenta que detuvieron a su hijo por llevar un arma de fuego que traía para su seguridad y luego se enteró que lo estaban procesando por traer esta arma de fuego que pues nos dice era reservada para el ejército. También nos comenta que pregunta si la cadena de custodia le ayudaría a su proceso penal. Yo opino que sí. ¿Por qué? En el sistema de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se señala cuáles armas son para que las personas civiles la puedan usar, siempre y cuando tengan permiso de la Defensa Nacional para poderlas portar. Hay calibres, hay especificaciones en el artículo 9 y 10 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, qué armas pueden portar los civiles y cuáles son del Ejército, Armada y Fuerza Aérea reservadas para el uso de las personas que trabajan en esas corporaciones. Por lo tanto, la cadena de custodia, cuando el primer respondiente detuvo al hijo de esta persona, obviamente tuvo que haber anotado qué arma, qué características, qué calibre. Después el perito tomar esa arma para poder señalar el análisis y determinar si esa arma es para los civiles o el ejército. Por lo tanto, la cadena de custodia le es de utilidad. Licenciada, pues ya casi se nos termina el tiempo. Nada más recordarle a la gente que nos ve que los servicios de la defensa son totalmente gratuitos y si en algún momento deciden utilizarlos, ¿cómo los pueden pedir? Sí, mire, en todas las agencias, así como en los centros de justicia, se encuentran defensores públicos. Por lo tanto, no duden si una persona no tiene recursos para contratar los servicios de un abogado particular y siente que un defensor público al que le brinde su confianza lo puede ayudar, estamos a sus órdenes en los lugares donde laboramos. Muy bien, licenciada. Nada más pregunten por la Defensoría Pública. Claro que sí. Muchísimas gracias, licenciada, por atender las inquietudes del auditorio y por esta conversación. Cómo no, muchas gracias a usted. Pues ya nos vamos. Muchas gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Gracias a usted por sintonizarnos. Lo esperamos la próxima semana. Quédese en la señal del canal judicial.